Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es martes 28 de abril y estamos listos, mi amor, para estudiar una vez más la lección para el día de hoy. El Señor ha sido maravilloso con nosotros y hemos podido disfrutar de sus grandes enseñanzas. Así que estamos listos para comenzar. Con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Muy bien, iniciamos nuestro estudio de hoy. La claridad de la Biblia. Cualquier apelación a las escrituras en sí tiene poco sentido si el texto bíblico no es claro en su significado. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 42, capítulo 12, versículo 3 y 5, capítulo 19, versículo 4, capítulo 22, versículo 31, Marcos capítulo 12, versículo 10 y 26, Lucas capítulo 6, versículo 3, Mateo capítulo 24, versículo 15 y Marcos capítulo 13, versículo 14. ¿Qué sugieren las repetidas referencias de Jesús a las Escrituras con respecto a la claridad del mensaje? Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo: ¿Nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo capítulo 12, versículo 3 y 5. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Mateo capítulo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Mateo capítulo 22, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Marcos capítulo 12, versículos 10 y 26. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Lucas capítulo 6, versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Marcos capítulo 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Recordemos la pregunta: ¿qué sugieren las repetidas referencias de Jesús a las Escrituras con respecto a la claridad del mensaje? Vemos que Jesús, todas sus enseñanzas y todas las admoniciones que hace al pueblo de Israel, siempre está citando las Escrituras. Siempre está respondiendo Jesús con un escrito está o llevando a la reflexión o haciendo referencia al texto del Antiguo Testamento, también conocido como el libro de la ley o la Torá, validando así sus enseñanzas, confirmando así la profecía, validando así la palabra de Dios. También quiero agregar a esta respuesta un comentario que encontramos en El Camino a Cristo, páginas 110 y 111 de nuestra hermana Elena de White. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que con esa humildad procuren entenderlas. Mas sin la dirección del Espíritu Santo estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal. Muchos leen la Biblia de manera que no aprovecha, y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas, y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, por instruidos que sean, están expuestos a errar en su modo de entender las Santas Escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que escudriñan las Escrituras para buscar discrepancias no tienen penetración espiritual.
con vista distorsionada encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. Debemos acercarnos con humildad, con sencillez, dirigidos por el Espíritu Santo a través de la oración para estudiar la palabra de Dios. Que Él sea que tome nuestros pensamientos y que Él nos dé la capacidad para comprender y entender la palabra de Dios. Muy bien, continuamos con la lectura de nuestra lección. El testimonio bíblico es inequívoco. La Biblia es suficientemente clara en lo que enseña. La Biblia es tan clara que la pueden entender tanto niños como adultos, especialmente en sus enseñanzas más básicas. Y sin embargo, existen infinitas oportunidades para profundizar nuestro conocimiento y comprensión. No necesitamos ningún magisterio de la Iglesia que nos proporcione el significado de la Biblia. Al contrario, todos los creyentes pueden entender sus enseñanzas básicas. Esto da por sentado el sacerdocio de todos los creyentes, en vez de restringir su interpretación a unos pocos elegidos como el sacerdocio clerical. Por lo tanto, en la Biblia se nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos, porque debemos entender el mensaje de Dios para nosotros. Se ha señalado acertadamente que el ejemplo coherente de los escritores de la Biblia muestra que las escrituras deben considerarse en un sentido evidente y literal, a menos que ésta quiera proyectar un cuadro figurado especial. No hay tal cosa como un descascaramiento del sentido literal para llegar al grano de un significado místico, oculto o alegórico que solo los iniciados pueden descubrir. Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, página 76. Al contrario, la claridad de la Biblia guarda relación con el lenguaje, el sentido y las palabras de las Escrituras, porque los escritores bíblicos procuran una verdad específica, no significados subjetivos, desconectados y diversos del texto bíblico. Nada de esto significa que a veces no encontraremos textos e ideas que no entendamos plenamente o que no captemos. Después de todo, esta es la palabra de Dios y nosotros no somos más que seres humanos caídos. Sin embargo, la palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas que realmente necesitamos saber y comprender, especialmente en relación con el tema de la salvación. Vamos a la pregunta final de la lección del día de hoy. Piensa en alguna ocasión en la que no entendías algunos pasajes que posteriormente se esclarecieron. ¿Qué aprendiste de esa experiencia que quizás podría ayudar a otros a luchar contra algo similar? Bien, con respecto a esta pregunta, me gustaría hacer alusión a un evento que me ocurrió hace tiempo. Alguien vino a decirme que en la Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 20, decía claramente que el mundo estaba envuelto en tanta maldad, tanta perdición y en este pecado por voluntad de Dios mismo. ¿Cómo así? Imagínate, eso me dijo esta persona y yo le pedí que me leyera la cita inmediatamente, saqué una Biblia y voy a leerla para ti y para todos ustedes, hermanos. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esta persona decía que claramente en este texto podía notarse que por voluntad de Dios es que todo está como está. ¿Tú qué opinas, amor? Debemos entender este pasaje a la luz de Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, porque este texto de Romanos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, o sea, está remontándonos al tiempo del Génesis. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esta última frase hace referencia a Dios mismo. Cuando dice la sujetó, leamos Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero antes, el contexto es que cuando Adán y Eva cometen pecado, entonces Dios viene a reclamar por qué estaban escondidos y no habían salido al encuentro de su Dios. Y entonces Adán y Eva revelan a Dios todo lo que había sucedido. En el versículo 15 el Señor da una palabra de esperanza, conocido como el protoevangelio, la primera mención del plan de salvación en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando la Biblia habla de la simiente de la mujer se refiere a Cristo Jesús, que va a herir a la serpiente en la cabeza, refiriéndose a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
El versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Noten algo importante. Es cierto que el Señor maldice la tierra, pero por su propia voluntad, porque Él quiere hacerlo, no. Es por causa del pecado del ser humano. Adán y Eva cometieron pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. Ellos debían morir, pero Dios, actuando con amor y misericordia, pone en marcha su plan de salvación, que consiste en redimir la vida del ser humano. Ahora bien, entre tanto que esto ocurre, entre tanto que se desarrolla el plan de salvación y el Señor Jesucristo toma el lugar del hombre en la cruz del Calvario, entre tanto que esto ocurre, Adán debe vivir con la consecuencia de su pecado, de su desobediencia, para que el hombre entienda que lo que él hizo está mal y que cada decisión que nosotros tomamos apartado de Dios tiene una consecuencia. La tierra cae en maldición por causa del ser humano, por causa de la desobediencia, del pecado del ser humano, no por causa de Dios. Aunque sea Dios el que la maldice, tiene una razón, porque el hombre pecó, el hombre se apartó de Dios, entonces esto tiene una consecuencia. Bien, entonces aquí vemos cómo la Biblia misma se encarga de explicar aquellos puntos que pueden parecer difíciles para nosotros. Este texto traté de explicárselo a esta persona, lastimosamente en ese momento no lo entendió, pero es importante que nosotros comprendamos siempre que primero debemos orar, pedir la dirección de Dios para que el Señor abra nuestro entendimiento. Y número 2, escudriñar la Biblia, porque es que nosotros la tenemos en nuestras manos disponible para mirarla por un lado y por otro. Bueno, hagámoslo. Aprovechemos el tiempo que tenemos la Biblia hoy en día. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes, como sé que lo ha sido para nosotros, ¿verdad, amor? Así es. Esperamos que el día de mañana podamos continuar estudiando y aprendiendo más de la palabra de Dios. Dios les bendiga.